Hola, hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. ¿Cómo están pasando el día? Espero que de maravilla. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona, que me ilusiona, y que probablemente a muchos de ustedes también les toque el corazón. Vamos a hablar de Hande Erçel. Sí, la actriz turca que ha conquistado pantallas y corazones en todo el mundo. Hoy quiero compartir con ustedes por qué después de tanto tiempo, y habiendo conocido tantas otras actrices talentosas, Hande Erçel sigue siendo, y probablemente siempre será, mi amor platónico. No es solo por su belleza, que obviamente es innegable, sino por algo mucho más profundo, algo que va más allá de lo superficial. Vamos a explorar su carrera, su personalidad, su impacto en la cultura pop y, por supuesto, los momentos que me han hecho caer rendida a sus pies. Así que preparen sus palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje a través de la Hande Erçel manía. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse al canal. No se arrepentirán porque siempre traigo contenido interesante, entretenido y, sobre todo, hecho con mucho cariño. Además, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora sí, empecemos. ¿De dónde surge esta fascinación? Creo que todo empezó para mí con *Güneşinkler* o *Hijas del Sol*, como se conoció en Latinoamérica. Recuerdo la primera vez que la vi en pantalla. Era tan joven, tan fresca, con esa mirada intensa que te atrapaba al instante. Interpretaba a Selin Yılmaz, una adolescente rebelde, apasionada y con una fuerza interior impresionante. Era un personaje con el que muchas jóvenes podían identificarse y Hande le dio vida de una manera tan auténtica, tan genuina, que me dejó completamente cautivada. Pero *Güneşinkler* fue solo el comienzo. Después vino *Asklaftan Anlamaz* o *Hayat, Amor sin palabras*, una comedia romántica que la catapultó a la fama internacional. Aquí interpretó a Hayat Uzun, una chica sencilla, trabajadora y con un corazón enorme, que se enamora de su jefe, Murat Sargimaz, interpretado por Burak Deniz. La química entre ellos era palpable, electrificante. Sus miradas, sus sonrisas, sus peleas, todo era tan real, tan natural, que te hacían creer en el amor a primera vista. Y es que Hande tiene ese don, esa capacidad de conectar con el público a través de la pantalla. No solo interpreta un papel, sino que lo vive, lo siente, lo hace suyo. Y eso se transmite al espectador, que se ve reflejado en sus emociones, en sus alegrías, en sus tristezas. Recuerdo pasar noches enteras viendo *Asklaftan Anlamaz*, riendo a carcajadas con las ocurrencias de Hayat y sufriendo con sus desamores. Era como si fuera mi amiga, mi confidente, mi compañera de aventuras. Me obsesionaba con cada episodio, revisaba los trailers una y otra vez, buscaba entrevistas de los actores para saber más sobre ellos y sobre el proceso de creación de la serie. Incluso llegué a aprender algunas frases en turco para entender mejor los diálogos. Era una adicción en toda regla. Pero más allá de la actuación, lo que realmente me enamoró de Hande fue su personalidad. A través de las entrevistas, de las redes sociales, de los vídeos que circulan por internet, se puede ver que es una persona auténtica, sencilla, humilde y con un gran sentido del humor. No se toma demasiado en serio, se ríe de sí misma, y no tiene miedo de mostrarse tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Y esto, en un mundo lleno de apariencias y poses, es algo que valoro muchísimo. Ver su naturalidad, su espontaneidad, me hace sentir identificada con ella, me hace creer que es posible ser uno mismo sin importar lo que digan los demás. Es una persona muy cercana a su familia, especialmente a su hermana Gamze Erçel, con quien tiene una relación muy especial. Siempre se apoyan mutuamente, se animan, se complementan. Es evidente el amor y el respeto que se tienen. Y eso, para mí, es un valor fundamental. Ver cómo Hande prioriza a su familia, cómo se preocupa por ellos, me hace admirarla aún más. La conexión que tienen las hermanas Erçel es algo que me conmueve profundamente. No es solo un lazo de sangre, es una amistad incondicional, un refugio seguro. Se puede ver en sus fotos juntas, en sus interacciones en redes sociales, en las entrevistas que conceden. Siempre están ahí la una para la otra, celebrando los éxitos y apoyando en los momentos difíciles. Esta unión familiar me parece inspiradora y me recuerda la importancia de cultivar los lazos con nuestros seres queridos. También me encanta su faceta artística. Hande es una apasionada del arte, especialmente de la pintura. Le encanta pintar retratos, paisajes abstractos y se le da muy bien. Tiene un talento innato para plasmar sus emociones en el lienzo, para crear obras de arte que transmiten paz, alegría y belleza. Es una forma de expresión que le permite conectar con su interior, liberar su creatividad y compartir su mundo con los demás. Descubrir esta faceta de Hande fue como descubrir un tesoro escondido.
Siempre me han atraído las personas creativas, las que tienen la capacidad de ver el mundo de una manera diferente y de plasmarlo en una obra de arte. Y Ande tiene esa magia. Sus pinturas me transmiten emociones, me hacen reflexionar, me transportan a otros lugares. Es como si a través de sus pinceles pudiera conectar con su alma. He visto algunos de sus cuadros y me parecen fascinantes. Tienen una fuerza, una energía, una personalidad propia. Se nota que están hechos con pasión, con dedicación, con amor. Me encantaría tener uno de sus cuadros en mi casa, para poder disfrutar de su arte todos los días. Imaginen tener una de sus obras colgando en la pared de mi salón. Cada vez que la viera, me recordaría la importancia de perseguir nuestros sueños, de expresar nuestra creatividad, de vivir con pasión. Sería un recordatorio constante de que la belleza se encuentra en todas partes, solo hay que saber mirarla. Y no podemos olvidarnos de su compromiso social. Ande es una persona muy solidaria, que se preocupa por los demás y que utiliza su influencia para ayudar a los que más lo necesitan. Ha participado en numerosas campañas benéficas, ha colaborado con organizaciones que luchan contra el cáncer, ha apoyado proyectos educativos y ha alzado su voz en defensa de los derechos humanos. Este aspecto de su personalidad es, quizás, el que más admiro. En un mundo donde la fama y el dinero a menudo corrompen a las personas, Ande se mantiene fiel a sus valores y utiliza su plataforma para hacer el bien. Es un ejemplo de cómo se puede ser una figura pública y al mismo tiempo, una persona comprometida con la sociedad. Es admirable ver cómo utiliza su fama para hacer el bien, para generar un impacto positivo en el mundo. No se queda de brazos cruzados, sino que se involucra activamente en causas que le importan. Es un ejemplo a seguir, una inspiración para todos nosotros. Ojalá más personas con influencia siguieran su ejemplo y utilizaran su voz para defender a los que no tienen voz. Ande demuestra que la fama puede ser una herramienta poderosa para generar cambios positivos en el mundo. Además de todo esto, Ande es una mujer muy elegante y con un estilo impecable. Siempre viste a la última moda, pero sin perder su personalidad. Sabe cómo combinar prendas y accesorios para crear looks únicos y originales. Tiene un sentido del gusto muy refinado y siempre acierta con sus elecciones. Su estilo es algo que me inspira mucho a la hora de vestirme. No se trata de copiar sus looks al pie de la letra, sino de tomar ideas, de inspirarme en su creatividad y de adaptarlas a mi propio estilo. Ande me enseña que la moda puede ser una forma de expresión, una manera de mostrar nuestra personalidad al mundo. Me encanta verla en las alfombras rojas, porque siempre deslumbra con su belleza y su carisma. Sabe cómo posar, cómo sonreír, cómo conectar con las cámaras. Es una verdadera estrella. Su presencia en los eventos es siempre espectacular. No solo por su belleza, sino por la seguridad y la confianza que transmite. Ande irradia una luz especial que atrae todas las miradas. Es una verdadera estrella de cine. Pero lo que más me gusta de su estilo es que no es forzado, no es pretencioso. Se nota que se siente cómoda con lo que lleva puesto, que se viste para sí misma y no para complacer a los demás. Y eso se transmite al exterior, generando una imagen de seguridad y confianza que resulta muy atractiva. Esta autenticidad es